Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de física con su profesor Francisco. El día de hoy desarrollaremos el tema trabajo y fricción. Bien, el trabajo mecánico ya sabemos que es una magnitud escalar que se obtiene al multiplicar la fuerza por el desplazamiento. Entonces, ese trabajo es una magnitud que se obtiene al multiplicar la fuerza por el desplazamiento. Nótese que estoy diciendo desplazamiento y no distancia, ¿ok? El desplazamiento, recordemos, es el módulo de la línea recta que une el punto de salida con el punto de llegada, ¿ok? No es lo mismo que distancia, la distancia depende de la trayectoria. Bien, continuando con esto, tenemos entonces, en caso de que la fuerza y el desplazamiento coincidan en dirección, entonces el trabajo obtenido es positivo. Cuando la fuerza y el desplazamiento van en direcciones opuestas, entonces el trabajo obtenido es negativo. Y cuando la fuerza es perpendicular al movimiento, el trabajo obtenido tiene un módulo o un valor igual a 0. Del mismo modo debemos considerar las fuerzas normales que se van a ver en cada caso. Tenemos, por ejemplo, que la fuerza normal en todos estos casos está presente. ¿Qué cosa es la fuerza normal? La fuerza que ejerce el plano contra el cuerpo. Ahora hablaremos un poco acerca del trabajo neto o total. El trabajo neto o total es la sumatoria de los trabajos. Tan simple como eso. Obviamente eso implica que debemos considerar la sumatoria de las fuerzas que están interviniendo en el movimiento que se le está imprimiendo a un cuerpo en determinado momento. Bien, eso implica también aplicar las propiedades del análisis vectorial y debemos estar en capacidad de calcular las componentes rectangulares de estos vectores para poder hacer los análisis correspondientes. Ahora hablaremos un poco acerca de la fuerza de fricción o de roce. La fuerza de fricción o de roce está directamente relacionada con el coeficiente de fricción, del cual mostramos una tabla aquí a la derecha. En esta tabla vamos a poder observar diversos valores de coeficientes de fricción. De hecho, estos valores van a depender de que si el cuerpo está estático o si el cuerpo está en movimiento. Bien, hay un coeficiente de fricción estático y hay un coeficiente de fricción dinámico. Eso es lo que significa esto acá. El coeficiente de fricción lo vamos a representar a través de la letra griega mu, como tenemos acá indicado, y ese coeficiente multiplicado por la fuerza normal de la que acabamos de conversar hace un minuto me va a dar el módulo de la fuerza de fricción o la fuerza que se opone al movimiento. Vamos con un pequeño ejemplo ilustrativo acá. Tenemos un bloque sobre un plano inclinado a 30 grados, el cual realiza un movimiento con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Debemos calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque desde el momento en que comienza a moverse de A hasta B. Tomaremos en cuenta que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y que el coeficiente de fricción, o mu, equivale a 0,4. Analizando el ejercicio, lo primero que deberemos calcular es la distancia a B, y para eso nos vamos a apoyar en las propiedades trigonométricas, las relaciones trigonométricas en este caso, y esa relación trigonométrica con la que nos vamos a apoyar es el seno de tita, el cual establece que es igual a la división del cateto opuesto, que en este caso sería 8, dividido entre la hipotenusa, que en este caso sería la distancia entre A y B. Pero como este no es el caso que me interesa conocer el valor de la hipotenusa, entonces voy a hacer un despeje. Y ese despeje me dice que la hipotenusa, que en este caso sería la distancia entre A y B, es igual al cociente que resulta de dividir el cateto opuesto entre el seno del ángulo, que recordemos en este caso es 30 grados. Entonces, la distancia que me interesa calcular es 8 metros dividido entre el seno de 30, y eso me arroja como resultado 16 metros. Ya conocemos la distancia AB. Bien, ahora debemos estar atentos al peso. El peso está en este momento representado por la letra W,
no vaya a haber confusiones, por favor. El peso en este momento lo estamos representando con la letra W. Y ese peso, como ya ustedes deben estar imaginándose por la disposición de la gráfica, va a tener componentes rectangulares o proyecciones sobre el eje Y y sobre el eje X. Ahora bien, antes de entrar a la descomposición como tal, debemos observar que por simetría, por propiedades de los ángulos, el ángulo de 30 grados se refleja, tal como indica la flecha, entre el semieje negativo Y y el vector que representa al peso. Eso va a definir un triángulo rectángulo justo en esa zona. Comenzaremos entonces por la proyección de lo que sería sobre el eje horizontal, es decir, la componente del peso en el eje horizontal, que la vamos a llamar W en X. Esta W en X la vamos a calcular apoyándonos en las relaciones trigonométricas, y si observamos con cuidado nos daremos cuenta que para calcular la componente del peso en el eje horizontal debemos apoyarnos en la función trigonométrica del seno, en este caso el seno de 30, y deberemos multiplicarla por el peso del cuerpo. Recordemos, hemos establecido ese peso va a ser igual a la masa por la gravedad, que en este caso sería los 5 kilogramos multiplicado por los 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ese resultado, por supuesto, me va a dar, como ya debes haber adivinado, 50 newton. ¿Ok? Ese es el resultado. 50 newton sería el peso de este cuerpo. Bien. Entonces, sabiendo esto, retomamos entonces el análisis de las componentes rectangulares del peso, y nos daremos cuenta que la componente horizontal tiene un valor de 25 newton. Bien. Ok. Si notas que se borran las explicaciones, puedes hacer pausa en el video y copiar antes de que se borre lo que se está escribiendo en la explicación. Bien, entonces, ahora hemos dicho la componente en X, ahora vamos a ver la componente en Y. La componente en Y, por supuesto, también tiene una particularidad, y es el hecho de que para calcularla vamos a trabajar con el coseno de 30 grados multiplicado por el módulo del peso, que en este caso son 50 newton. Esto me arroja como resultado 43,3 newton. Muy bien. Hasta ahora aquí lo que hemos hecho es simple descomposición en componentes rectangulares del peso. Bien, entonces la fuerza normal, que es la componente en Y del peso, ok, aquí la tenemos. Esa fuerza normal que está relacionada con esa componente vertical del peso corresponde al valor de 43,3 newton. ¿Ok? Recordemos que la fuerza normal es igual a la componente vertical del peso. Entonces la fuerza de fricción correspondería entonces a calcular el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Es decir, vamos a multiplicar 0,4 por 43,3 newton. Entonces ese resultado, el módulo de la fuerza de roce, sería 17,32 newton. Bien, el trabajo realizado por esta fuerza lo vamos a obtener multiplicando, por supuesto, el módulo de la fuerza de roce por la distancia o el desplazamiento, mejor dicho, en este caso. Eso me arroja como resultado un trabajo de 277,12 joules. Bien, tenemos un trabajo positivo, sí, porque todavía no sabemos si este cuerpo efectivamente va de subida o va de bajada. Entonces, siendo este el caso, vamos a determinar en realidad hacia dónde se está moviendo el cuerpo, y posteriormente vamos a calcular el trabajo total. No lo pide el ejercicio, pero lo vamos a hacer a manera de explicación. Bien, ahora
¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, muy sencillo. La suma de las fuerzas sobre el eje horizontal, sobre el eje de las X, ¿qué cosa es? Bueno, consideraremos las fuerzas que están interviniendo en el eje horizontal. La primera de ellas es la fuerza de 10 newton de la cual se hablaba en un principio. Bien, la tenemos acá. Opuesta a esa fuerza tenemos la fuerza de roce, y además de eso está opuesta también la componente horizontal del peso. Si sustituimos los valores numéricos, vamos a tener entonces la resta de 10 newton menos 17,32 newton. Recordemos que esta es la fuerza de roce, y menos 25 newton, que es la componente horizontal del peso. Esta operación algebraica me arroja como resultado menos 32,32 newton. Entonces quiere decir que la fuerza que predomina es una fuerza horizontal que va hacia el lado negativo de las X, tal como me indica la flecha de color azul. Hacia allí predomina la fuerza y hacia ahí obviamente tenemos el movimiento. En realidad este cuerpo se mueve de bajada por el plano inclinado. Así las cosas, entonces el trabajo total sería, como dije hace un momento, la suma de las fuerzas, que en este caso es de menos 32,32 newton, y lo vamos a multiplicar por el desplazamiento, que son 16 metros. Eso me arroja un resultado de menos 517,12 joules. Si recordamos, la fuerza de roce, el trabajo que realizó la fuerza de roce era positivo, y aquí lo tenemos el trabajo total como negativo, lo cual tiene sentido, puesto que al tener signos opuestos se está comprobando que efectivamente la fuerza de roce ha hecho un trabajo contrario al desplazamiento que ha experimentado el cuerpo. Es decir, no hay contradicciones entre este resultado y el anterior que obtuvimos. Bien, vamos a dejar una serie de ejercicios, los cuales te invito a que copies y resuelvas en tu cuaderno, no sin antes recordarte que el día de hoy debes participar del foro, en el cual haremos una pregunta relacionada con el tema de hoy. Espero que haya sido de tu agrado la clase. Cualquier duda puedes llamarme sin ningún problema. Dios me los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.